Pues bien, hace un par de semanas yo estuve conversando con ustedes con relación a un hombre que tenía un espíritu diferente, a un hombre que Dios lo había llamado, pero que mediante su obediencia, él vio la manera y las cosas diferentes trazadas por Dios. Ese era Caleb. Recuerden que Caleb tenía una actitud diferente por tener un espíritu diferente. Pero Caleb, de esos 12 que fueron a la tierra prometida, que fueron enviados, andaba con Josué, que también tenía un espíritu diferente. Y hoy yo quiero hablarte a cada padre. Cada padre aquí representado para mí es un Josué, de esto de Oasis de Restauración y de lo que han de escucharlo. Cada padre es ese Josué también esforzado y valiente, y también con un espíritu diferente y una actitud diferente, que puede ver las cosas a través de los lentes de Dios, a través de los ojos de Dios. Y es por esto que quiero hoy compartir contigo un tema, el cual le he titulado Resolución para Padres Valientes. Estos son los padres de Oasis, padres valientes. Y vamos a hacer un fundamento en la palabra que se encuentra en Josué 24:15, y lo vamos a leer Josué 24, desde el 15 hasta el 18. Vamos a estar haciendo este fundamento para sustentar lo que estaremos hablando unos minutos con ustedes. Amén, dice la palabra del Señor. En el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es aquel que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, del que ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos, por entre los pueblos en los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. El pueblo de Oasis también dice: yo me uno juntamente con Josué a servir a Dios, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Así como Josué y Caleb fueron determinados y valientes, estos hombres estaban seguros que su prioridad estaba en servir a Dios. Pero no solo ellos también llevaron consigo a su familia y se resolvieron y dijeron: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mientras Josué estaba preparando a los hijos de Israel, él se determinó para conjuntamente primero servir como padre de familia, porque ese es el primer ministerio en el cual Dios nos da, nos entrega a la familia y luego nos entrega a los miembros. Josué dijo: no solamente yo voy a servir a mi nación, también mis hijos verán a un padre responsable, un padre lleno del poder y la autoridad de Dios, en el cual Jehová me está diciendo que es mi obligación como sacerdote transmitir el mensaje a mi descendencia. Es por esto que le digo que es una resolución para padres valientes. Está claro que Josué tomó la iniciativa en su casa. Josué firmó la resolución que lo acreditaba como un padre valiente. Al momento de sellar esta palabra, estampó su firma como un padre valiente. ¿Cuántos padres valientes hay aquí en esta mañana? Amén. Amén. ¿Cuántos son valientes verdaderamente? Amén. Gloria a Cristo. Entonces, como estamos hablando de una resolución para padres valientes, ¿qué es una resolución? Padre de Oasis, presten mucha atención, porque luego tendrán que firmar un pacto con Dios. Amén. Para que sepan lo que van a hacer
escuchen con el entendimiento y que los 7 espíritus de Jehová se muevan alrededor de ustedes, trayéndole la revelación de la palabra aquí dada y puedan asumir el reto que hoy, esta mañana, como regalo, yo le traigo para todos ustedes. Amén. Una resolución se conoce como un acto o una consecuencia de resolver algo. Cuando hay algo pendiente y nos resolvemos, decimos, esa resolución está hecha. Esa resolución envuelve una dificultad que determina valentía y hay que tomar una firme decisión. Cuando decimos sí, yo estoy resuelto a hacer tal o cual cosa, es porque asumimos el reto de lo que allí se está presentando. A esta resolución conlleva una decisión de hacer mención a cualquier cosa que se pueda presentar. Hay que decidirse a ejecutarlo de manera intencional. ¿Me están siguiendo, Padre? Para que sepamos por dónde va. Esa decisión que determinamos se debe de realizar con firmeza. La idea radical es el corte o la ruptura que se pueda presentar a través de una firme decisión de manera voluntaria. Por lo tanto, una resolución es un acto humano y meritorio, transformante, intencional y eficaz. Los padres valientes de Oasis y de todo aquel que nos escucha están determinados para firmar y aceptar con firmeza y voluntad de hierro todo aquello que se enfrente, tanto a nivel de la familia, a nivel emocional, a nivel social, en todas las áreas de su vida, para caminar con firmeza por el solo hecho de que le dijeron a Dios, acepto el compromiso de ser padre. Amén. Entonces, dice que hay que ser diligente, hay que ser constante, obediente cada día, enseñando a sus hijos con el ejemplo. Deben de seguir las pautas trazadas que el Señor le determinó en Deuteronomio 6, que es la otra plataforma que quiero que me acompañen. Deuteronomio 6, y vamos a leer qué fue lo que el Padre le encargó a los sacerdotes de Israel, a los sacerdotes de hoy día, para que sean determinados y valientes y que puedan firmar con toda autoridad y toda decisión la resolución que lo acredita como padre valiente. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así la palabra. Oye Israel, oiga cada padre, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, este es el mandato, Padre, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, está viva hoy, aún hoy, 31 de julio, está viva, es fresca y es eficaz. Estará sobre tu corazón y la repartirás a tus hijos y hablará de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy quizá el Padre me diga, es imposible yo estar poniendo todo esto como está la modernidad, pero hay maneras de cómo nosotros lo vamos a hacer y de eso vamos a estar hablando. Es necesario, Padre, que le hablemos a nuestros hijos y le dejemos un fundamento de la palabra de Dios, porque de lo contrario estarán siendo uno más de cómo anda la sociedad de cabeza, por cuanto desecharon a Dios y adquirieron otros dioses y no se determinaron como ustedes en decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es responsabilidad del padre del hombre, no la madre, de educar e instruir a los hijos en la palabra de Dios. La madre estamos para sostenerlo y para reforzar el fundamento que el padre deposita en cada hijo.
¿Por qué? Porque ustedes son los sacerdotes. Es una responsabilidad. Hablar sobre esta posición que está haciendo hoy la sociedad y sobre el bombardeo que están recibiendo nuestros hijos. Por eso le digo que esta palabra que acabo de leer de Deuteronomio 6 se hace un poco cuesta arriba, pero no imposible. Nuestros hijos están recibiendo bombardeo a todo nivel. Los celulares, las redes, en las escuelas. Vemos que todo está de cabeza hacia abajo. Que todo apunta a estar de continuo al mal. Y de que todo señala de que quizás no hay quien salve a esta futura generación que está levantándose. Pero hoy yo te traigo noticias, papá de Oasis. Eso no es así. Así como en un momento determinado el profeta Elías pensaba que era el único que quedaba y se escondió. Así hay muchos padres que hoy entienden que no son valientes y que no son dignos de firmar la resolución que lo acredite como padre valiente. Y yo te digo que hoy no. Hay un remanente de padres y estás aquí representado y está en cada congregación que adoran el nombre de Cristo, que han dicho: sí, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay un remanente y te tengo aún noticias mejores. Si como padre entiende que ya tus hijos han ido avanzando a una edad y puede decir: bueno, Leury, el tren se me fue, lo hice mal, te tengo noticia, aún hay tiempo. En el día de hoy tú puedes arreglar muchas cosas. Aún tus hijos están vivos y aún tu descendencia seguirá creciendo. Así que, Padre, hoy es el día de determinarnos a ser fuerte y valiente y decir que en su gran mayoría hay padres que sí todavía no han doblado su rodilla a Baal, que sí hay padres que no se han comprometido con otros dioses, que sí hay padres que están dispuestos a firmar la resolución que lo acredita como padre valiente. Pero lamentándolo mucho, la ausencia de padre es el gran problema por el cual la sociedad está de cabeza. Es un problema presente, latente, que se encuentra quizás en la mayoría de cada hogar del mundo. Podemos entender que no hay un padre presente. Y si lo hay padres presentes, pero están desconectados emocionalmente. Es decir, es como si significara lo mismo. Solamente podemos ver la estadística de madres que tienen la responsabilidad de asumir el papel de papá y de mamá. Hacen su mejor esfuerzo, la cual yo me quito el sombrero delante de esas mujeres valientes que han determinado a que sus hijos tengan una buena salud emocional y una buena salud física y espiritual. Y han hecho, aún dado un poquito más de la milla extra para poder lograr que sus hijos salgan adelante. Eso es loable y aplaudible. Pero a esas madres hoy yo le aconsejo que necesariamente sola no pueden. Si el padre ha fallado por alguna razón, yo le exhorto a que busquen una figura paterna. Necesitamos al hombre en la crianza de nuestros hijos. Necesitamos la figura paterna para que nuestros hijos puedan tener una salud emocional y espiritual de manera equilibrada. Papá y mamá, ambos son importantes. De no ser, Dios no lo hubiese seleccionado a ambos para la crianza de los hijos. Cuando hay carencia de uno, hay falta de muchos males. Hay muchas condiciones que podemos estar arrastrando de manera innecesaria. El trabajo se puede hacer. Si no podemos, si no se pueden, si se separaron, cualquier razón, el padre no cumple con la función que debe de cumplir. Mamá, búscate un tío, un abuelo, búscate un pastor, búscate un amigo, pero alguien con la autoridad delegada por Dios, una persona que ante los ojos de tus hijos sean representante digno de que cuando le hablen ellos puedan escuchar, porque su ejemplo hable por sí solo. Esa persona, aunque no por completo, pero llenará alguno de los espacios vacíos en la vida de nuestros hijos. Pero necesariamente mamá sola no se puede. Por eso es que dos madres
no pueden llenar los espacios vacíos que requiere de un hijo. Es un padre y es una madre. Eso no hay negocio. Hasta el día de hoy así es que funciona. Entonces, necesariamente la ausencia del padre, les repito, es el problema de un padre no presente en la vida del niño. Y es un gran problema de nuestro tiempo, por lo que se hace difícil entender en profundidad qué significa Dios para nosotros. Nuestros hijos en el día de hoy muchas veces se alejan y mengua la fe porque no ven un padre físico que represente a Dios. O no ven a unos padres, incluyendo a mamá también, que represente la figura de Dios aquí en la tierra. Y si yo como mamá y mi esposo como padre no podemos ser testimonio fiel a nuestras hijas y nuestra descendencia, para nosotros presentarle a Dios y que ellas puedan creer en un Dios que nunca han visto, se le hace difícil. Entonces, si en nuestros hogares la fe de nuestros hijos ha menguado, vamos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿estoy haciendo el papel representando a Dios aquí en la tierra como Él me asignó? ¿Lo estoy haciendo? Y si así es, pues entonces vamos a buscar dónde está la falla que nuestros hijos han menguado en la fe. Pero de ahí es el mayor enfoque donde nuestros muchachos determinan para creer verdaderamente en Dios. Porque a través del ejemplo, como le leí en Deuteronomio, esa papá que se le asigna, si el hijo no ve a papá buscando el rostro de Dios, escudriñando la palabra, testificando con el ejemplo, mucho menos va a seguir a un Dios que aún su propia fe no se ha desarrollado. Timoteo copió una fe no fingida de su madre y de su abuela. En la Biblia no registra que había un padre, pero Timoteo tenía un padre espiritual que lo guiaba hacia esa fe para guiarlo hacia Dios. Él lo tenía. Ven que es necesario tener una figura paterna que guíe y nosotros transmitir con valores la buena postura de lo que Dios ha dicho, para que nuestros hijos entonces desarrollen su propia fe, porque nuestros hijos tienen una extensión de nuestra fe, pero es necesario que en la medida que ellos vayan madurando, vayan desarrollando su propia fe. Y eso es un proceso donde un padre determinado, esforzado y valiente lo irá guiando. No va a copiar su palabra, la palabra de Dios en la frente, pero a través del modelaje sí lo estarás haciendo. Y como dice la palabra, lo vamos a estar instruyendo aún de niño, para cuando fuere viejo no se aparte de lo que Dios tiene para ellos. Dice que al observar las noticias, la vida en las ciudades o en ocasiones la propia vida, podemos ver que vivimos en un mundo con gran intolerancia a la frustración, a la espera, con falta de creatividad en muchos aspectos, baja estima y al mismo tiempo y curiosamente con falta de normas morales, donde parece que todo está permitido. Un mundo donde parece que se le es lo que se tiene, que lo que hay es que buscar el éxito a toda costa, consumir cuanto más y mejor hasta saciarse, donde el individuo está fragmentado y no tiene muchas veces una orientación vital. Esa es nuestra realidad social. La autoridad, la ley, la tradición, hasta la misma fe son rechazadas con facilidad y sin remordimiento alguno. El número de crímenes, adicciones, de jóvenes perdidos, de delincuencia, eso lo podemos ver a diario. Y no es casualidad que al mismo tiempo la figura paterna cada día más esté atravesando una gran crisis. Eso es lamentable y doloroso. Ni siquiera muchas veces la figura paterna tiene mucha importancia a nivel de la sociedad. Como decía mi esposo, es cierto, a los padres no les dan el reconocimiento debido por ser su día, ese día que sacan para ellos.
Es por eso que tanto se captan en decir, la tienda está vacía, hay mucho meme, hay mucho relajo. Y es cierto, ¿saben por qué? Porque muchas veces al criarse con esta carencia paterna, en ocasiones hay madres que han fomentado ese mal sentimiento de resentimiento, que han hecho un trabajo porque ellas mismas están dolidas como su esposa abandonada y le han inculcado a sus hijos un odio y un rechazo, por así decirlo, hacia su padre. Y se encargan de hablarle tan mal de su padre que el hijo le rechaza y le tiene al hombre no como una figura. La sociedad tiene a los padres como alguien que no tiene importancia. Pero para Dios, el padre tiene una gran importancia, porque de hecho son los que van a modelarlo a él aquí en esta tierra. Entonces por eso es que hay este descontrol a nivel de la sociedad y hay un desorden a nivel emocional en la vida de los hijos que no tienen la figura paterna. La imagen misma que los hombres y los padres muchas veces tienen de sí mismos se ha distorsionado, pues no saben ni qué pensar de sí mismos, porque no tuvieron un padre que le modelara un buen caminar, ni un cómo yo ser hombre, ni cómo. Ellos dicen, si ese es mi papá, yo no me quiero parecer a él. Y es por esto que se ha distorsionado la imagen paterna, aún en muchos jóvenes que tienen dificultad con relación a lo que es su identidad sexual. Hay un rechazo total a la figura paterna, porque no quieren ser como ese hombre que no supo hacerlo. Y por esto es que vemos muchos hombres que se inclinan y quieren ser como su madre, y niegan ser hombre y quieren ser mujer para ocupar y parecerse al papel de mamá. Pero gloria a Cristo por aquellas madres que aún con espacios vacíos de papá inculcaron en el corazón de sus hijos el amor y el respeto para con sus padres, independientemente que sean buenos o sean malos, porque la Biblia nos manda a bendecir y a honrarle sin cuestionar cómo hayan sido. Hoy públicamente yo quiero agradecer a mi madre porque me enseñó a amar y a respetar a mi papá. Nunca la escuché. Escuchaba murmullo cuando mi papá no cumplía porque no era un buen proveedor. No era un buen proveedor. Ella hacía las dos funciones, pero nunca me habló mal de él. Nunca. Y lo amo por sobre todas las cosas. Me haya dado porque para un niño lo que él me dio era lo que yo necesitaba. Mucho amor. Su prenda amada todo el tiempo, pero en lo económico mi madre iba muy forzada, pero ella nunca me lo hizo ver hasta que yo tomé conciencia y pude verlo por mí misma. Pero ella siempre demandaba respeto para con él, y por eso en el día de hoy, de los 3 hermanos, somos 3 conmigo, yo tengo una salud emocional sana para con mis padres, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces esa imagen en mí no se distorsionó porque hubo una madre que supo hacer el trabajo cuando era pequeña. Pero, vuelvo y le repito, papá, no todo está perdido. Continuando, este rechazo realmente viene de lo masculino. Por esto que le acabo de decir, cuando no hay una buena representación, pero si tenemos una persona que sepa representar, se logra que el hijo pueda asumir el rol de papá y él pueda determinarse cuando tenga su propia familia. Este rechazo se alimenta muchas veces de fracasos matrimoniales, malas experiencias, decepciones como padre. El padre se divorcia de la madre y se divorcia también de los hijos. Graso error. Nunca de los hijos. Yo siempre le aconsejo a las parejas que trabajan, si se van a divorciar, ya no son una pareja, pero siguen siendo una familia. Nada los separa, porque en cada actividad de ese hijo tienen que estar juntos. Por eso les recomiendo a las parejas que se separan, que ya no serán esposos, que tienen que ser amigos,
que tienen que ser padres de sus hijos, porque tienen que participar en todo lo que concierne a la actividad de sus hijos. Pero como tienen un modelaje distorsionado, hacen todo lo contrario. ¿Por qué podemos ver este tipo de cosas? Y con relación a lo que le estoy hablando de Josué y llevando todo de la mano, porque hay padres sin paternidad espiritual. Aparte de que no tienen una paternidad física, tampoco tienen una paternidad espiritual. ¿Por qué? Por lo que le acabé de decir. Necesitamos al padre que modele lo espiritual. Y si no tuvieron un padre físico, mucho menos tendrán un padre que modele a Cristo, que modele a Dios. No será ese padre de Deuteronomio 6 que le va a inculcar al hijo la palabra de Dios ni le va a enseñar. Un padre como guía espiritual es aquel quien es responsable de guiar a aquellos hacia la fe o hacia un patrón de comportamiento en particular. Si no tuvieron en casa, mamá, ese modelaje y ustedes lo han estado haciendo, bendito sea Cristo. Por lo menos le inculcan y le muestran a un papá a los hijos que luego han de conocer por sí mismos. La paternidad espiritual no es la dependencia del hijo respecto del padre ni viceversa, sino más bien consiste en la experiencia de acompañar y guiar al hijo en su propia autonomía y madurez, desde la transición del saber acumulado por el paso del tiempo y de la vida madurada en el Padre, las capacidades que todo ser humano lleva inscrita en su ser. Es papá quien tiene que modelar con sus acciones, con sus hechos, con su buena conducta, que su sí sea sí, que su sí sea no, su no sea no. Es un padre que cuando se determina cumple. Es un padre que cuando habla hay veracidad. Y el hijo que viene detrás te está mirando. Tú le reflejas a Cristo. Él está siguiendo tus huellas. Por eso, papá espiritual debe decir a Dios, lléname. Yo quiero parecerme a ti porque mi hijo se quiere parecer a mí. Eso es un modelaje que papá espiritual está conectado con Dios, que es la cabeza, y él está reflejando aquí en la tierra a Dios. Y sus hijos lo van a imitar a ustedes. Y querrán ser como ustedes, lo imitarán. Así como físicamente el niño imita a papá cuando se está afeitando y la niña imita a mamá cuando se está maquillando, así mismo van a imitar lo que es de Dios. Es modelar a Cristo en todo el sentido de la palabra. El padre ausente es la maldición de nuestro tiempo. Todo el problema que tiene la sociedad es debido a un padre ausente. Un padre que no está mostrando las correcciones de vida. Un padre que no está haciendo su función. Un padre que se ha hecho de la vista gorda. Un padre que no está asumiendo su rol. Muchos de los problemas actuales de los niños, adolescentes y jóvenes tienen su origen en una falta de atención o deficiente implicación por parte de sus progenitores, en especial de sus padres. Por eso no vamos a culpar a la sociedad, ni es tarea de la iglesia asumir este error. Es de papá y de mamá, pero sobre todo de papá. Hay varios estudios que demuestran que la ausencia del padre, tanto física o simplemente presente pero desconectado, son devastadores los efectos que esto produce en la salud de sus hijos. Hay problemas serios de salud, ya que su sistema inmunológico, oigan si es importante, padre, hasta el sistema inmunológico, todo el cuerpo, cómo funciona, se ve afectado por falta del estrés que genera tal situación de desamparo. Cuando un hijo se ve que no tiene a su papá, hasta sus defensas son más bajas y son más propensos para sufrir enfermedades.
porque el estrés que le genera el cuerpo demanda mucha función y están más afectados para todos los virus que hay que podrían llegar. Dice que a pesar de los esfuerzos que hacen las madres para compensar la carencia, tanto afectiva como educacional desde el ángulo paterno, esto no tiene mucha solución. Investigadores de la Universidad de Maryland hallaron que los niños que cuentan con la figura paterna tienen una mayor capacidad de aprendizaje, tienen una mayor autoestima y no presentan tantos rasgos de depresión ni ansiedad, ni trastornos emocionales severos. ¿Es importante o no, iglesia, la imagen del padre? Es muy importante. No sé por qué la sociedad le ha querido quitar, ni el feminismo, la importancia que tiene papá en el hogar. Incluso algunos padres tienen dificultades para identificarse como padre porque no conocieron a sus padres o tuvieron una experiencia mala como hijos. Aquellos que tuvieron una mala experiencia con su propio padre, hoy es el día de nosotros firmar una resolución y de ser padres valientes, de dejar todo aquello atrás y asumir el papel que Dios nos ha llamado a hacer. Actualmente dice que se está dando un nuevo tipo de neurosis a nivel por la carencia de padre. Esto se llama el síndrome de la función paterna en fuga. Psicológicamente así estamos trabajando los psicólogos, con muchos padres que tienen el síndrome de la depresión en fuga o la neurosis en fuga. ¿Qué es esto? Esto se produce cuando el padre está físicamente presente, pero ha renunciado a ejercer su función paterna. Que es mamá, el papá está ahí, pero le dice a la mujer, mira a tu hijo, corrígelo. Cuando la mujer le dice, se portó mal, hay que darle una corrección, habla tú con él, esos asuntos de ustedes. Papá está presente, pero el hijo lo está mirando y esto trae un trastorno emocional severo, muy severo. Esta ausencia física o emocional es muy grave. El joven sin el control de un padre que haya sido sabiamente para transmitirle los valores, son jóvenes más propensos a la violencia, a la delincuencia, a la drogadicción y a todo tipo de dificultades. Esto se produce porque la figura del padre es insustituible. Papá no puede sustituirse. Se trata de hacer un trabajo para paliar un poco la salud mental de nuestros hijos, pero papá es necesario para enseñar al hombre cómo amar, cómo expresar su sexualidad, manejar su agresividad, cómo defenderse y cómo organizar sus afectos y relaciones, pero sobre todo el temor reverente hacia Dios. Pero también hay efectos que se producen grandemente cuando un papá no está presente en la mujer. Tampoco la mujer crece de manera sana, tiene baja autoestima, tiene poca valorización personal, tiene carencia afectiva. Son mujeres que siempre van a estar dependiendo de alguien que le brinde afecto, porque no tuvo un papá que la reconoció, que la amó, que le dio esa fortaleza ni esa seguridad de que puede ser amada y de que puede ella también amar a otro de manera incondicional. Tienen apegos emocionales. Son este tipo de mujeres que se apegan y se aferran y toman malas decisiones con parejas equivocadas porque andan buscando el amor de una manera equivocada y de una manera incorrecta, porque lo que tienen es un gran vacío de un amor de papá. También son afectadas. Pero le tengo buenas noticias, papá. Quizás hasta ahora le he hablado un poquito trágico, para hacer conciencia de que ustedes sí son necesarios, de que ustedes sí son imprescindibles, de que sin ustedes no podemos ejercer esta tarea y esta responsabilidad que Dios nos asignó
cuando nos puso como familia, cuando nos otorgó su corona, nuestros hijos. La palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento que Dios le dio un sacerdocio a los padres bajo la ley. Esto fue también a los hijos de Israel para que así lo modelaran, como le leí en Josué. El propósito de Dios era tener una nación justa que viviera en una comunión sacerdotal espiritual. Pero el propósito de Dios también, cuando le asignó la autoridad a los padres, es para que guiaran a los hijos a conocerlo, a amarlo y a temerle a Él. ¿Por qué? Porque esos hijos también iban a ser padres. En los días de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, el padre era el sacerdote de toda la familia. Y este honor y responsabilidad de ejercer el sacerdote pasaba al hijo mayor cuando el padre moría. Hay siempre un remanente y hay siempre alguien a quien tú echas mano para hacer el trabajo que Dios asignó. Esta práctica continuó hasta que la ley de Moisés transfirió su derecho a la tribu de Leví, de cuya tribu salieron los sacerdotes para Israel como nación. Entonces la ley que Moisés recibió de parte de Dios en el Sinaí requería de los padres un genuino compromiso con Dios, porque debían entrenar a sus hijos en el conocimiento de Dios y sus leyes. Al ver esta gran enseñanza que nos deja el pueblo de Israel, hoy el pueblo de Dios en especial, el padre como líder espiritual delegado por el mismo Dios, tiene que asumir y ocupar su papel sacerdotal para cubrir y satisfacer las necesidades de cada integrante de su familia. Dios quiere hoy restaurar la paternidad, y un área de la misma es la responsabilidad espiritual del padre sobre toda la familia. Dios está buscando hombres que sepan establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino, nacido de un corazón de la verdad de Dios y nacido de un corazón que testifica conocer a Dios. Dios necesita de hombres comprometidos con Él, que pasen tiempo con Él, porque el anhelo más grande para Él es que la familia pueda cumplir el rol como Dios lo asignó desde un principio. Dios está buscando hombres que protejan a su familia, no hombres que se justifiquen. El porque yo no lo tuve, no lo puedo hacer. Hoy tú tienes un padre que se llama Dios, que llena cada espacio vacío de aquel papá físico que no pudiste recibir. Dios ha escogido al padre para una de las tareas más difíciles de la dirección de este mundo, que es de guiar y de dirigir su hogar. Por lo tanto, hoy yo te invito, padre, a que ocupemos el lugar como padre, en amor, y dejemos que el Espíritu Santo comience a obrar poderosamente, y que tengamos la certeza que si nosotros ponemos de nuestra parte, es posible transformar todo lo que le acabé de decir de manera negativa. Hay remanente en este lugar que sí pueden hacer las cosas correctas. Nunca es tarde para empezar y para hacerlo mejor, o para comenzar de nuevo si no lo has hecho. Si no empezaste bien, es el momento de hacer las cosas de manera correcta. Aunque parezca tarde, nunca es tarde. Hay hijos e hijas que están esperando que papá le busque, que están esperando un abrazo de su padre, que están en espera de una reconciliación paterna. Es por esta razón, ya con esto casi concluyo, pero aún no termino, como dice el pastor. Es por esta razón que hago un llamado y a la vez un reto a todos los padres de Oasis. Yo quiero ver en este momento las manos levantadas de aquellos que quieren saber en qué va a consistir el reto que quiero hacerle. Amén. Padre, aceptaron el reto. Amén. Entonces, ¿en qué va a consistir este reto, papá?
Yo quiero saber y le haré una cuestionante y ustedes me responderán. ¿Quién le pedirá a Dios romper la cadena de patrones destructivos en la historia de su familia? ¿Habrá algún padre que diga yo lo haré? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a sus hijos para que persigan aquello a lo que Dios lo ha llamado? ¿Habrá algún padre que diga yo lo haré? Yo lo haré. ¿Habrá algún padre que diga yo soy su padre, yo lo haré? Yo lo haré. Entonces, digan conmigo, yo acepto esta responsabilidad. Yo acepto esta responsabilidad. Es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí. Y la voy a abrazar. Y la voy a abrazar. ¿Habrá algún padre que solicite el favor de Dios y la bendición para su hogar que diga yo lo haré? Yo lo haré. ¿Dónde están los padres valientes de Oasis de Restauración? Aquí estamos. Aleluya. ¿Dónde están los padres que temen al Señor? Es hora de levantarse y responder al llamado de Dios y decir, todos juntos, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Aleluya. Después que ustedes ya dijeron el reto, ahora, Padre, es tiempo de declarar y levantar su mano derecha. La mano derecha como representación del sacerdocio, que así se hacía en los tiempos antiguos. Levantar la mano derecha como representación del sacerdocio y la autoridad. Y la mano izquierda en su corazón como señal de que someten sus emociones y de que van a cumplir lo que Dios le ha dicho y le ha encomendado. La mano derecha, le vuelvo y le digo, representa y bendice y ejecuta la acción como hecha. Quiero leerle con su mano firme y en atención la resolución que ustedes aceptaron el reto y que dijeron sí y que son padres valientes. Leerle la resolución para padres valientes de Oasis de Restauración. Con su mano. Juro solemnemente ante Dios responsabilizarme completamente por mí mismo, mi esposa y mis hijos. ¿Lo juran? Los amaré, los protegeré y les serviré. Y les enseñaré los estatutos de Dios como el líder espiritual de mi casa. ¿Lo juran? Lo juro. Le seré fiel a mi esposa para amarla y honrarla. Y estaré dispuesto a dar mi vida por ella, como Cristo lo hizo por su iglesia. Lo juro. Solo uno dijo lo juro. Aleluya. Le enseñaré a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Y lo entrenaré para honrar la autoridad y ser responsable. ¿Lo juro? Lo juro. Enfrentaré el mal, buscaré la justicia y amaré la piedad. Trataré a otro con amabilidad, respeto y compasión, con diligencia, y cubriré todas las necesidades de mi familia. ¿Lo juro? Lo juro. Perdonaré aquello que me han hecho mal y reconciliaré con aquello que me han herido. Caminaré en la integridad como hombre e hijo de Dios. ¿Lo juro? Lo juro. Buscaré honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Sello esta promesa con esta palabra. En cuanto a mí, quiero ahora que con lo que voy a leer, cada uno diga su nombre. En cuanto a mí, por ejemplo, en voz alta, yo, Daniel Soto. En cuanto a mí, cada uno diga su nombre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya.